Bueno, antes que nada, agradecer a todo el equipo de Atento por hacerme nuevamente partícipe de este evento tan importante para todo el tema del mundo de la gestión documental. Eh, Agradecerles, claro, esta es la tercera vez que puedo participar en este evento y pues finalmente también resaltar la importancia que tiene que ver con esa gestión de la información de alguna manera optimizada y automatizada, siempre pensando en las personas, ¿no? Entonces, nada, el objetivo pues de hoy es una sesión con un lenguaje muy general y entendible, pero muy importante siempre al momento de implementar algún tipo de solución tecnológica, sobre todo en el tema de la optimización y la optimización de los procesos relacionados con la gestión documental. Entonces voy a compartir mi pantalla y me desactivo de la cámara para que no tenga ningún inconveniente quizás con temas de redes. Entonces, el tema que vamos a ver es elegir el software de gestión documental adecuado y el rol que tiene el responsable de la gestión documental, no solamente en los temas de implementación y decisión y adquisición de un tipo de herramienta esta, sino en todo el quehacer de sus funciones frente a los procesos. Entonces, bueno, de manera muy general me presento. Mi nombre es Manuel Alejandro Aguirre, soy consultor en gestión documental, tengo alrededor de más de 10 años de experiencia apoyando a las empresas en los procesos relacionados con la gestión de sus documentos, mm, en entornos análogos, en este caso pues el mundo papel, y en entornos digitales. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado eh, y en el sector público en Colombia. He acompañado procesos con Perú, con Guatemala, con México, relacionados pues efectivamente a todos los temas de proyectos de gestión documental desde la parte de consultoría, es decir, desde la parte de cómo implementar y cómo arrancar un proyecto de gestión óptima de la información. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la agenda? Vamos a ver inicialmente un paneo de cuál es la función de manera general y cuál es la importancia que tiene un software de gestión documental, en este caso electrónico, para las empresas. ¿Cuáles son los actores claves que finalmente intervienen en la implementación de un tipo de este proceso, en un proyecto relacionado con software? ¿Qué factores críticos tenemos nosotros al momento de elegir una herramienta, digamos que se apalanque a nuestros procesos reales? Vamos a ver un tema de qué marcos técnicos existen hoy por hoy que nos ayudan a nosotros a entender qué funcionalidades debe tener un tipo de herramientas de esas, pero también sobre ese tipo de marco técnico que existe o esas herramientas que tenemos a la mano, pues entender muy bien cuál es su función y entender muy bien también nosotros desde la elección de un tipo de herramientas, pues que vaya más allá de solamente cumplir con unas funcionalidades, sino cumplir, sino pues que realmente tenemos que tener en cuenta más allá de un checklist. Finalmente, pues vamos a ver cuál es ese rol del responsable de la gestión documental, específicamente en los temas de implementación de o adquisición de un tipo de herramienta de estas, pero cuál es el rol hoy que tiene ese perfil del gestor o el responsable de la gestión documental en las empresas. Qué buenas prácticas y metodologías de selección se deben tener en cuenta al momento de adquirir una herramienta y unas conclusiones y recomendaciones finales. Bien, como objetivo, pues vamos a explicar esos aspectos claves que se deben considerar al momento de elegir un sistema de gestión documental, resaltar la importancia que tiene ese responsable en el momento de decidir qué tipo de herramienta es la que se acomoda a mis procesos. Antes que nada, pues efectivamente es hablar un poco de qué función hoy por hoy tiene una herramienta, una solución documental en las empresas.
Entonces, digamos que yo resalto 4 ítems importantes que se deben tener en cuenta y el primero es la famosa gobernanza de la información. Y esa gobernanza de la información finalmente viene definiendo ese marco de políticas, ese marco de procedimientos que gestiona cómo una empresa puede crear, puede tramitar, puede almacenar y proteger su información. Es esa política finalmente que define cuáles son esos procedimientos que se deben tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, una parte primordial que tiene es cómo yo le doy valor, un valor máximo a mi información, pero al mismo tiempo también cómo yo le doy un valor de protección a la información, ¿cierto? Entonces ahí establecemos esas reglas claras de quién accede, quién tiene permisos bajo esas premisas de acceso a los sistemas, en este caso a los sistemas documentales, eh, qué roles yo cumplo dentro de la herramienta, ¿cierto? ¿Qué perfiles tengo? ¿Qué parámetros de protección y de seguridad, por ejemplo, en el momento de loguearme, tengo yo frente a ese tipo de accesos a los diferentes sistemas, en donde también debo garantizar el tema de la retención o el valor de los mismos documentos, la misma conservación, la misma seguridad. Entonces, digamos que una de las funciones primordiales es esa parte que tienen las herramientas documentales. Otra es la que llamamos nosotros como soporte al negocio. Y es importante aquí aclarar que cualquier tipo de solución, ¿cierto? Debe conectarse con el core de negocio, debe conectarse con el quehacer, con la misión de una empresa como tal, apoyando, claro, efectivamente en este caso lo que es el foco documental. En este caso, conecta la gestión documental con esas áreas críticas de alguna manera, llámese esos procesos transversales o de apoyo que llamamos nosotros administrativos, por ejemplo, pues en el caso acá en Colombia, pero también esos procesos legales que manejan la parte jurídica, esos procesos contables que están en la parte financiera, toda la parte de gestión de proyectos y obviamente el tema del talento humano, donde esos sistemas soportan el negocio reduciendo quizás de alguna manera esos riesgos posibles contractuales y donde quizás también nos permita a nosotros tener una trazabilidad de cada una de las actividades que ejecutamos nosotros cuando gestionamos la información. Y en esa trazabilidad, cuando hablo yo, es poder identificar en estas herramientas esas acciones que, por ejemplo, desde la plataforma Atento podemos vincular, podemos evidenciar desde la misma interfaz del usuario quién, a qué hora, en qué fecha cargó, subió, modificó, ¿cierto? Documentos e información o datos también, que en este caso, pues, nos permita a nosotros tener ese control de alguna manera y que soporte al negocio. Otro ítem importante que tenemos ahí es el tema que llaman gestión del conocimiento. La importancia de gestión de conocimiento en una empresa a través de la implementación de un tipo de soluciones de este carácter nos permite centralizar y organizar la información de los documentos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ese conocimiento es aprovechado justamente para mejorar esos procesos. Y en este caso, convierte los documentos en activos que son reutilizables para otros procesos, para la toma de decisiones, para responder ante auditorías quizás, donde facilitan esa transferencia en el transcurso del tiempo, ¿cierto? De un core de conocimiento que ya es empresarial. Y ahí también pues podemos hablar que entra la innovación dentro de una organización. Por último, tenemos a nivel funcional esa visión estratégica. ¿Y cuál es esa visión estratégica? El uso adecuado de una herramienta documental, pues trasciende eh, solamente o va más allá de solo pensar en el simple procedimiento de decir se archiva, ¿cierto? O sea, la funcionalidad de un sistema hoy por hoy y el pensar común que se tiene empresarialmente es que es un repositorio de documentos, ¿cierto? Y cuando hablamos de repositorio de documentos, pues en lenguaje castizo y sencillo es donde yo almaceno mis documentos y donde finalmente quizás
pueda en algún momento del tiempo poderlos consultar. Hay que trascender desde ese punto de vista y ver este tipo de soluciones como una visión estratégica, es decir, con una visión donde se planifica el querer funcional de una empresa. Entonces, nos convierte en una información estratégica corporativa, dejando de ser hoy por hoy una fuente de apoyo administrativo y transversal. En este caso, nosotros tenemos que mirar la gestión documental como una estrategia, como un proceso estratégico que va más allá del simple concepto de archivar o el simple concepto de ver el archivo como solamente, digamos, en el mundo papel, ese mundo o ese depósito donde están estantes, cajas y papeles, ¿cierto? Entonces, es verle dentro de la empresa una visión mucho más amplia a los sistemas documentales. Bien, ¿y por qué es importante entonces este tipo de funcionalidades que tienen las herramientas? Uno, pues efectivamente nos evita a nosotros las pérdidas documentales, porque finalmente canalizamos nosotros en un solo punto todos los procesos relacionados con los documentos. Un software controla la gestión y el almacenamiento de los documentos, pero al mismo tiempo permite esa búsqueda y esa recuperación de los archivos, ¿cierto? Bien, también es importante porque se automatizan los procesos documentales, ahorrando de alguna manera esos tiempos de búsqueda que tenemos nosotros hoy por hoy. Siempre que nosotros tengamos un proyecto de implementación de una herramienta, pues es importante entender primero que debo organizar mi casa. Y cuando me refiero a organizar mi casa es que primero, antes de traer la tecnología, debo tener claro mis procesos y mis procedimientos documentales. Es decir, cómo los organizo, aplico la normatividad, aplico un tema que se llama la valoración de los documentos, ¿cierto? Aplico esos sistemas quizás en los cuales capturo datos para esa búsqueda y esa recuperación. Eso es un trabajo primordial antes de poder implementar un tipo de herramientas. Entonces, es importante entender que este tipo de software nos permiten a nosotros ahorrar esos tiempos de búsqueda de la información, pero yo ahorro los tiempos de búsqueda cuando mis procesos y mis procedimientos ya están organizados, cuando mis archivos y mis documentos ya están organizados, ya están estandarizados. Otro factor importante es que efectivamente herramientas como Atento pues nos permiten a nosotros no solo controlar la trazabilidad, gestionar los documentos de alguna manera, hablar de los términos de archivo y aplicar esos términos de archivo a los documentos, sino que también es una herramienta colaborativa que mejora mis procesos actuales, es decir, que colabora de alguna manera y hoy por hoy involucrada con esa inteligencia artificial con la cual está acompañada la plataforma, pues a optimizar ciertas actividades operativas que normalmente, por ejemplo, desde la misma gestión documental se ejecutan, ¿cierto? Pero más allá de eso, más allá de hablar de los procesos documentales, también apoya cualquier tipo de proceso que yo tenga en mi empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo por lo menos, por ejemplo, gestionar todos los procesos relacionados con la recepción y trámite de la factura o de las cuentas por pagar o de las cuentas por cobrar. Como un ejemplo, puedo gestionar y tramitar procedimientos misionales, por ejemplo, del sector educativo, universidades, es decir, generar o crear esos expedientes académicos digitales. Puedo apoyar los procesos también de las áreas de transversales como administrativas, es decir, puedo gestionar todos los procesos contractuales, todos los procedimientos jurídicos, todos los procedimientos de talento humano de selección y contratación de personal. Aquí entonces estamos hablando de herramientas colaborativas, en donde en cualquier punto donde esté yo localizado, pues puedo colaborar o apoyar los procesos en línea. Y eso es importante porque finalmente nos convierte la información en un activo primordial para las decisiones de negocio. Bien,
¿Quiénes participan entonces en el momento de querer vincular o querer adquirir una herramienta documental? Y en este caso, digamos que hay varios actores ahí, que es un trabajo interdisciplinario, es decir, que muchas áreas, muchos recursos, muchos procesos intervienen en la adquisición o en el suministro o en la aplicación o implementación de un tipo de herramientas de estas. En primera instancia, siempre va a estar ese responsable o esa figura que habla sobre la gestión documental. Él es el quien lidera esos requerimientos, esos criterios, esa gobernanza y esa política de la información. Es quien realmente apertura el diseño estratégico del proyecto y de la necesidad que se quiere implementar a nivel documental. Y ahí efectivamente tiene que estar apalancado con otros roles. Por ejemplo, esos roles de proyectos en donde efectivamente exista una connotación de gestión de proyectos, que tenga una visión como tal de un proyecto que va a impactar de alguna manera no solo los procesos, sino a las personas. Entonces, detrás de eso es primordial tener ese papel del gestor de proyecto. Están los usuarios finales, que aquí, por ejemplo, pues el orden en el cual estoy hablando no significa el orden de importancia, sino simplemente todos son actores dentro del proceso. Esos usuarios finales que pues son los dolientes finalmente de las necesidades, ¿cierto? Y en esos dolientes son a quienes debemos escuchar, a quienes debemos ponerle atención de qué les duele, qué necesitan, qué realmente requieren, porque en muchas ocasiones, y vamos a hablar pues de términos muy generales, pues las decisiones terminan tomándose en las altas direcciones, ¿cierto? Pensando quizás que nos podemos apalancar con tecnología y decimos que podemos optimizar los procesos cuando realmente no estamos mirando el foco del dolor. Y en este caso el dolor puede ser que la información no esté organizada, el dolor puede ser que no hay estándares y políticas y procedimientos relacionados con el manejo de mis documentos y yo como alto directivo simplemente voy a decidir que lo que quiero vincular es tecnología, mientras que la casa está desordenada. Entonces, esas necesidades vienen de esos usuarios finales. Efectivamente, tenemos que apalancarnos de esos roles y esos papeles que tienen que ver con la tecnología de la información y la arquitectura, o sea, esos perfiles del área de tecnología que nos apoyan a nosotros, obviamente, en los términos técnicos, ¿cierto? Ya sea a nivel de hardware o a nivel de software, y que también nos apoya a nosotros en garantizar que las plataformas que estamos nosotros implementando, adquiriendo y ejecutando de nuestros procesos, pues cumplan con unos parámetros, obviamente, de seguridad, de escalabilidad, de flexibilidad, de crecimiento. También, y esto es importante tenerlo en cuenta, que para este tipo de procedimientos, pues depende de la región, hay un tema normativo y de cumplimiento, y efectivamente acá es muy importante revisar a esa necesidad que tenemos, qué parámetros normativos a nosotros nos cobija, tenemos que cumplir, y obviamente pues un área legal o un área jurídica nos apoya en el proceso. También obviamente están la parte de las compras, de las finanzas, quien define o selecciona el mejor proveedor, no solamente el mejor precio, sino el mejor servicio, ¿cierto? Y en ese sentido, pues efectivamente el área contable. Entonces, acá tenemos nosotros varios actores claves que participan en la implementación de una solución de este tipo. Bueno, ¿cómo nos apalanca entonces un sistema o una solución documental a los procesos? Primero, centraliza esos repositorios, facilita la búsqueda avanzada. ¿A través de qué? También a través de actividades que nosotros podemos ejecutar dentro de la red, de la herramienta, dándole datos, metadatos que nos permitan a nosotros recuperar esa información. Otro también es el tema de automatizar a través de hoy por hoy, por ejemplo, con inteligencia artificial, esos procedimientos quizás de la clasificación automática de los documentos, de la captura automática de los datos,
procesos que quizás sin la llegada de la inteligencia artificial, pues ya se venían efectuando en algunas plataformas, ¿cierto? Digamos que este tema no es un tema novedoso, no es un tema que ya está hoy por hoy aplicado, sino es un tema que lleva mucho tiempo a través de los proveedores de este tipo de soluciones trabajando. Ellos han estado constantemente, como esto es equipo técnico funcional de Atento, en las mejoras y en las automatizaciones que hoy por hoy las empresas requieren. Finalmente, también está el control de las versiones, el control de los documentos, el control de esos vencimientos, de esas tareas pendientes que nos apoyan esos procesos colaborativos. La integración con otras herramientas que hoy por hoy es importante, lo que llamamos nosotros en términos de interoperabilidad, integrarnos con sistemas externos, otros sistemas de información, tales como los diferentes ERPs, con los CRMs, con las diferentes plataformas de negocio que se tienen, evitando justamente desde el punto documental tener duplicidad tanto de archivos como de datos. Entonces, es por hoy que estos sistemas de gestión documental se integran con otros sistemas de información para apalancar esos procesos documentales que existen en otras herramientas y poder centralizarlos de alguna manera en un solo canal. Proporcionar esas métricas, ¿cierto? En donde yo pueda identificar patrones, por ejemplo, de estados de los documentos, de estado de los procesos, si se les dio respuesta a tiempo, si están vencidos, ¿sí? Que nos permita a nosotros con esos datos que integramos dentro de las herramientas generar paneles de control, eh, evaluar el desempeño, quizás en este caso, por ejemplo, en los procesos documentales de si estamos cumpliendo con todos los KPIs y los ANS dispuestos dentro de la empresa. Y también nos permite a nosotros apoyar el proceso de la retención o la disposición final de los documentos, entendiendo muy bien que en el mundo documental pueden existir documentos que tienen valores y esos valores contables, fiscales, jurídicos, técnicos, pues de alguna manera apliquen procesos normativos, ¿sí? Que permitan que la documentación que yo gestiono pues finalmente cumpla con esos requisitos normativos quizás de tiempos de vida, ¿sí? En donde yo pueda definir lo que llamamos la retención documental, si ese documento por sus procesos se puede eliminar o ese documento definitivamente no se puede eliminar, lo debo conservar totalmente. Bien, ¿qué factores entonces críticos debemos tener en cuenta nosotros al momento de elegir una herramienta o un sistema de gestión documental? Para implementar un software es importante tener en cuenta factores críticos que pueden ser útiles para el desarrollo de un proyecto de implementación. Yo enmarco algunos de los tantos que puede existir en este mundo de la gestión de los documentos. El primero es importante y es la comprensión de los procesos internos, es decir, entender cómo funciona la empresa, cuáles son sus procesos, ¿cierto? Y ese entendimiento a nosotros nos lo da, pues efectivamente, un proceso de consultoría, un proceso de revisión de cómo está actualmente la empresa a nivel procedimental. Y eso lo saca un diagnóstico inicial que permite entender o conocer cómo circula la información, ¿verdad? De esos flujos, de esos procesos, cómo circula la información, qué puntos críticos son los que existen, dónde hay cuellos de botella al momento de definir decisiones o al momento de consultar la información. Ese diagnóstico nos va a permitir a nosotros de alguna manera identificar esos hallazgos, ¿cierto? Esos riesgos que mayor me impactan a mí los procesos y entender muy bien por dónde yo voy a empezar a mejorar mis procedimientos a través de este tipo de herramientas. ¿Cuál va a ser el primer proceso que yo voy a ejecutar, ¿cierto? ¿Cuál es el que más me duele? ¿Cuál es el que más impacta? Entendiendo muy bien que a pesar de que quizás en el caso, por ejemplo, de los procesos administrativos de apoyo,
Todas las empresas manejan contabilidades, todas las empresas manejan gestión humana, todas las empresas manejan contratación. Cada una de ellas, la forma de hacer las cosas puede ser diferente. Y en cada una de ellas, quizás hay procesos que duelen, hay procesos que están impactando, que están generando riesgos. Otro es ajustar la parte funcional de la herramienta versus las necesidades reales que tiene la empresa. No es la herramienta la que llegue con unos módulos específicos que diga, es que usted lo tiene que hacer así. Es realmente la empresa la que necesita, ¿sí? Esa colaboración, ese apoyo a través de los sistemas y ahí es donde tienen que conectar, ahí es donde tienen que hacer match. No se trata de tener N cantidad de funcionalidades, ¿sí? Porque podemos nosotros encontrar en el mercado eso, el Rolls Royce de la gestión documental, como también el carro de gama media, ¿sí? El ejemplo, pues apoyábamos a ciertos procesos. Es entender muy bien qué necesito yo para ver qué herramientas pueden a mí apoyarme en esos procesos. Es asegurar que esas funcionalidades reales que tiene la herramienta me resuelvan mis problemas como empresa. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta la aplicación de las normas y la aplicación de las normas es alinearse con esas leyes regionales que cada país tiene, alinearse con esas regulaciones internacionales también que nos apoyan en los procesos de la gestión documental y no olvidar que como nosotros estamos hablando de gestión documental electrónica, pues tenemos que tener en cuenta y muy claro esos temas de la preservación digital a largo plazo de la información y los documentos que yo gestiono y que yo custodio. El sistema, en ese caso, nos debe permitir a nosotros una escalabilidad que sea interoperable, que ya lo venía hablando. Y por ejemplo, Atento tiene una particularidad muy especial y es que él crece con la empresa. Cada vez que las empresas van entendiendo temas muy diferentes de lo que necesitan, ¿sí? Adquiriendo o requiriendo ciertas funcionalidades adicionales y especiales, pues Atento está en esa tarea de crecimiento y no solo piensa en un foco empresarial, Atento piensa en empresa global. Y en ese caso es flexible, es decir, que en este caso nosotros podemos definir que podemos tener una solución para una empresa, ya sea del sector pequeño, mediano o grande. Es escalable, es flexible, va creciendo con el cliente. La experiencia del usuario, pues efectivamente ahí es importante tener que no se trata de tener las miles de funcionalidades, los miles de módulos, sino una interfaz que me permita a mí moverme como usuario funcional, entender muy bien cómo está la herramienta, qué botones tiene, para qué funciona cada botón, ¿cierto? Y que de alguna manera ese usuario y esa experiencia del cliente o del usuario pues sea autogestionable, es decir, no sea tanto la dependencia de un proveedor de software para que yo quiera crear un campo, quiera crear un flujo de un proceso, ¿cierto? Quiera configurar un formulario electrónico, quiera involucrar una firma, ¿verdad? Sino que el mismo usuario en su experiencia sea autogestionable. Y en este caso, por ejemplo, con Atento tenemos esa funcionalidad. Poco dependemos del proveedor. Y eso es importante ahí. Cuando dependemos del proveedor 100%, no podemos crecer, no podemos entender muy bien y ser creativos dentro de un sistema. Otra parte es el costo total de propiedad, que lo llaman el TCO. Es crucial calcular ese costo total de propiedad en estos casos cuando yo adquiero. Tengo que pensar en esa integralidad futura, es decir, tengo que pensar en ese crecimiento que puede tener mi empresa y efectivamente debo pensar en el crecimiento también que debe tener una plataforma que yo vaya a adquirir, porque finalmente pues toda la tecnología va evolucionando, los usuarios van aumentando, la infraestructura tecnológica que requiero también va aumentando. Estamos en un momento en que la información y los datos son masivos, hay muchos sistemas de información, hay muchos datos que yo registro y en ese orden de ideas, pues efectivamente debo pensar en esos medianos y largos plazos en los cuales debo crecer en la herramienta. Bien, existe hoy
en el mundo, digamos, de la gestión de los documentos y de los sistemas de gestión documental, un tema muy importante al momento de adquirir un tipo de herramienta, digamos, que ofrezca en el mercado los procesos de la gestión documental. Y nosotros hoy por hoy tenemos, digamos que unas herramientas que nos permiten de alguna manera tomar como referente qué se necesita para que una empresa pueda funcionar a través de una herramienta documental. Y existe una herramienta que se llama MOREC, el modelo de requisitos de un sistema de información, o también llamado el modelo de regulaciones de un sistema de información. Y MOREC es una especificación de la gestión de registros publicada en un foro DLM en Budapest. El, esta herramienta nos describe, ¿cierto?, qué requisitos modulares deben tener, en este caso, pues en la connotación europea, los sistemas de registros, en la connotación latinoamericana, para nuestro caso, los sistemas documentales. Y ha pasado, digamos que por unos procesos de modificación, de actualizaciones, la cual la última se ejecutó en el año 2010 y la MOREC que tenemos del modelo de requisitos es MOREC 2010. Esto o esta herramienta es de interés para cualquier tipo de persona u organización que necesite gestionar tanto su información como sus documentos. Esta herramienta, ¿qué nos define a nosotros? Nos define unos requisitos funcionales, es decir, qué funcionalidades mínimas debería tener una herramienta documental para apalancar esos procesos empresariales y unos requisitos no funcionales, es decir, a nivel quizás, por ejemplo, de infraestructura, de seguridad de la información, debe tener este tipo de herramientas. Esta herramienta la podemos descargar nosotros gratuitamente, pues desde la internet, solamente buscando el término MOREC 2010. ¿Y qué características tiene? Pues es diseñada como una especificación práctica que describe esos elementos esenciales para la gestión correcta de los documentos. Los registros o los documentos deben ser accesibles, conservados y deben ser de alguna manera valorados si en algún caso deben ser eliminados correctamente a través de esos periodos que yo les mencionaba de retención de los documentos. ¿Qué alcance tiene MOREC? Entonces, define la funcionalidad básica, por eso les digo, básica, los requisitos mínimos que debería tener una solución tecnológica, ¿sí? Un sistema de gestión documental en organismos públicos o privados. Es decir, aplica para el sector privado y aplica para el sector público. Es modular, permitiendo su aplicación especializada en diferentes jurisdicciones, o sea, regiones o en diferentes sectores industriales. ¿Qué significa? Que acá esta herramienta o este modelo de requisitos nos ayuda a nosotros a garantizar que puedo implementarla en el mundo. Sí, Manuel, te escucho. Lore, ¿me escuchas ahí? Qué pena. Genial. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, esta herramienta es, digamos que el ítem internacional. Nosotros acá en Colombia, a través de el Archivo General de la Nación, también creó una herramienta similar, digamos que acoplada a las necesidades del sector nacional, acoplada a las necesidades del sector Colombia, sobre todo pues digamos que enfatizada al sector público, pero que el sector privado también la puede tomar como referente y la llaman el modelo de requisitos para la implementación, en este caso de un sistema de gestión documental electrónico archivo, que en siglas lo llaman o lo llamamos aquí en Colombia el SGDA, donde también detalla esos requerimientos funcionales y no funcionales
por medio de una lista de chequeo, donde las empresas, como les decía, el sector y el público-privado, pues lo toman como referente. Sin embargo, más allá de tener esa lista de chequeo, es donde empieza a generarse esas situaciones especiales que terminan siendo errores. ¿Y por qué lo digo ahí? Es donde, por ejemplo, toman esos referentes o esas herramientas como unos requisitos y ya. Es decir, yo como empresa lo que hago es, está la necesidad, requiero controlar mis documentos. Ah, ok, ¿qué hay? ¿Qué existe en el mercado? Pues existen N cantidad de proveedores, desarrollos nacionales, desarrollos internacionales, Gartner, bueno, digamos que hay un mundo de colores y sabores en el mundo documental, pero digamos que toman como referente, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso colombiano, esas herramientas o ese modelo de requisitos como si fuera una lista de chequeo, así no más. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, toman esa lista de chequeo, la entregan a los proveedores. Señores, vea, revisen esto y dígame si cumple o no cumple. Entonces, termina siendo un checklist de cumplimiento o no cumplimiento, ¿cierto? Las empresas ahí, en ese caso, ni siquiera se preocupan por realmente definir si realmente esa es la necesidad que tiene, eso es lo que yo requiero, ocupa las necesidades o me soluciona los problemas que yo tengo. Si realmente esa lista de chequeo toda completa es lo que necesito. Y ahí es cuando empiezan esos proveedores de suministro de este tipo de soluciones, pues a definir, a reunirse internamente, a revisar ese MOREC, a revisar ese modelo de requisitos para la implementación de un SGA y entonces empiezan a simplemente decir si cumple, no cumple, si cumple, no cumple, ¿cierto? Entonces se termina reduciendo esa decisión a un ejercicio formalista sin análisis de fondo. Desde el punto de vista del proveedor, sin una consultoría, efectivamente, esa es una lista de requerimientos que debe tenerse en cuenta, pero no es la última decisión, no es la última palabra. Hay que entender muy bien qué le duele al cliente y el cliente debe entender muy bien qué necesita. Y entonces ahí es cuando se empiezan a presentar esa falla, esa desconexión, ese enfoque que separa la solución de la realidad empresarial. No se evalúa si la herramienta resuelve problemas diarios ni se adapta a los procesos internos. Y de ahí para allá, pues efectivamente empiezan a materializarse esos riesgos que en un principio pudimos haber detectado en el momento de hacer ese diagnóstico. Ese riesgo es adquirir un sistema técnicamente adecuado, pero que falla en el momento de ser adaptado, en el momento de ser adoptado, y falla justamente en ese valor estratégico que les comentaba al principio. Bien, pues más allá de ese checklist, es aquí donde ese responsable del proceso de gestión documental cumple un papel importante y justamente es al momento, ¿sí?, de crearse esa necesidad, ¿verdad?, de tener una solución que nos permita a nosotros apalancar ese proceso de la gestión documental. Y entonces ese perfil del responsable de la gestión documental pues ha evolucionado sustancialmente. Lo que antes se limitaba a ese resguardo o a esa connotación de que solamente estaba en el archivo físico, ¿m?, organizando los archivos, hoy exige una participación activa en la toma de decisiones, en el diseño de soluciones digitales y en ese cumplimiento normativo. Este cambio no es solo una cuestión de tecnología, o sea, no es solo una cuestión tecnológica, sino también es una cuestión organizacional. Es que la gestión documental ya deja de ser un área de soporte hoy por hoy, se convierte en un pilar más estratégico en las empresas. Y ese nuevo enfoque exige que esa persona responsable de los documentos no solo entienda los documentos como objetos aislados, sino que también lo tenga como una connotación de que son nodos dentro de los procesos que requieren eficiencia, trazabilidad, seguridad y valor agregado. Entonces,
De ahí muta ese reto que tiene el perfil del gestor documental, que ya no solamente va en los temas de conservar y organizar la información, sino también transformarla en ese activo estratégico, aplicando obviamente esa normatividad que puede existir en las diferentes regiones y aplicando también esos términos de seguridad. Entonces, ¿qué perfil hoy por hoy tiene ese responsable de la gestión documental? Uno es que ya hoy por hoy debe tener unas habilidades en el mundo de la tecnología, y esas habilidades en el mundo de la tecnología es que nos indica que la transformación digital que hoy tenemos nosotros ha elevado ese perfil de ese responsable de la gestión documental, en el cual debe tener un conocimiento del uso y aprovechamiento de las diferentes tecnologías. Y entonces en ese uso y ese aprovechamiento de esas diferentes tecnologías, no solo tiene que ser experto en el manejo de una herramienta o un software de gestión documental, ya tiene que entender y comprender muy bien, por ejemplo, cómo la misma inteligencia artificial, ¿cierto?, apoya esos procesos de la gestión documental y cómo yo puedo de alguna manera comprender, aplicar, crear, configurar diferentes apoyos tecnológicos a través de la inteligencia artificial a esos procesos no solo del archivo ni de la gestión documental, sino a todos esos procesos de la información que cada una de las áreas maneja. Sumado a esto también entonces debe tener entendimiento del análisis de los datos, tener entendimiento de que existen ya herramientas tecnológicas, perdón, como la automatización robótica de procesos o el RPA, que existen hoy por hoy, que apoya esas actividades que son diarias, que son constantes, que son monótonas, que son muy operativas para poder ejercer esas funciones más de análisis, de comprensión, de aplicación de la información adecuada. Entonces, ese referente tecnológico, pues efectivamente debe gestionarse ahí. Ahora, viene otro tema que es un desarrollo adicional a esos conocimientos técnicos que tiene ese responsable de la gestión de los documentos, y es ese desarrollo de esas habilidades blandas. A medida que el responsable de la gestión documental asume ese rol protagónico como agente del cambio en la organización, pues es importante también entender que debe tener desarrollo de sus habilidades blandas, ese trabajo en equipo, esa capacitación y entendimiento de los demás usuarios que quizás de alguna manera no comprenden muy bien para qué funciona esta vaina de la gestión documental, para qué sirve, qué resultados tiene, en qué me garantiza a mí asegurar la información. Entonces, ahí ese desarrollo de habilidades blandas no técnicas, pues es importante. Debe tener una empatía para entender muy bien qué necesita el usuario. Nosotros debemos salir ya del archivo. Nuestro papel fundamental ya es transversal y fuera del archivo. Obviamente siendo administradores y custodios del archivo, pero también debemos entender muy bien qué necesitan los procesos a nivel informativo, a nivel documental. Y es ahí que nosotros no podemos desconectarnos de los usuarios, no podemos desconectarnos de nuestros clientes internos y externos. Debemos escucharlos y entender también qué necesitan, pero también al mismo tiempo socializarle o sensibilizarle. ¿Para qué es esto del archivo? ¿Para qué es esto de la gestión documental? ¿En qué lo apoya usted? Y ahí, efectivamente, diseñar esas diferentes soluciones que efectivamente en algunos sectores pues debemos cumplir a nivel normativo, pero que en otros sectores también podemos ser flexibles y mirar cómo podemos mejorar todo esto. Hay que y se debe tener ese pensamiento analítico, ¿cierto? Y gestión basada en el tema de los datos. Aquí el perfil del responsable ya tiene que empezar a hablar también del mundo de los datos, del análisis de los datos, de la ciencia de los datos, ¿cierto? El poder limpiar, el poder transformar, el poder modelar, el poder mostrar, ¿cierto?
datos que permitan tomar decisiones, datos que permitan hacer información. Hoy por hoy nosotros también debemos tener ese perfil, debemos entrar en este mundo del análisis de los datos. Y efectivamente con esa entrada del mundo de los análisis de los datos, pues también protegerlos, ¿cierto? ¿A través de qué? De esos procesos de seguridad de la información. Entonces acá hay unos retos y unos desafíos muy importantes que hay que tener en cuenta, eh, que el mismo responsable de la gestión documental debe aplicar. Y hablamos, por ejemplo, uno que es que no tenemos indicadores, no tenemos KPIs, no tenemos metas o indicadores que nos permitan a nosotros definir si cumplimos o no cumplimos con los procesos de la gestión documental, ¿cierto? Para quitar un poco el tema de que desde la gestión documental solo se archiva, se gestiona la información, ¿cierto? Se facilita la información, se cumplen con los tiempos, por ejemplo, en el mundo de la gestión de los requerimientos, las peticiones, las quejas, ¿cierto? En el mundo empresarial y en el sector público. Entonces ahí es un reto muy importante que tenemos nosotros como responsables de la gestión documental. Pero también hay un desafío y es que no se nos reconoce nuestro rol. Somos invisibles ante los procesos y esa es una tarea que tenemos nosotros muy importante dentro de las empresas. Hacernos reconocer de alguna manera y efectivamente tenemos, por ejemplo, días especiales o conmemoración del archivista, eh, en donde, por ejemplo, se vuelve importante la gestión documental cuando algún requerimiento se necesita, alguna auditoría se requiere, algún ente de control externo o regulador requiere información, ahí la gestión documental es visible. De resto, en muchas ocasiones quizás no se ve, pues nuestro papel es primordial ahí. Debemos hacernos visibles ante los procesos. Y ese papel es fundamental. Entendemos muy bien que hoy por hoy las prioridades empresariales quizás sean otras, pero la información es una prioridad y eso es lo que tenemos que dar a conocer a través de nuestros procesos. Es importante entender que hay otro desafío importante y es que en ocasiones los procesos trabajan desarticulados y la gestión documental, como es transversal a todo, pues debe conectar todo ello, ¿cierto? La información fluye dentro de los procesos y cuando la información fluye dentro de los procesos, ahí se generan documentos y muchos documentos se alimentan en distintos procesos. Entonces, hay que articular esa parte. Pero en ese orden de ideas, nosotros, nuestro perfil, nuestro rol empresarial debe tener un cambio mental, una reseteada de alguna manera de que hoy por hoy las empresas fluyen de otra manera. Y nosotros tenemos un problema desde ese tipo y desde ese ámbito que es mental, que tenemos una resistencia al cambio. Y el cambio debemos ejecutarlo nosotros mismos si queremos ser visibles ahí. Entonces, hay varios retos y hay varios desafíos. Estos son unos pocos de los tantos que existen. Entonces, ¿cuál es la misión final de ese responsable de la gestión documental dentro de los procesos? ¿Cuál es su función al implementar una solución de gestión documental? Pues una es traducir la estrategia organizacional, alinear la selección del software con los objetivos del negocio, que aplique esa eficiencia, ese cumplimiento y esa sostenibilidad. Transformar necesidades estratégicas en requisitos concretos para el sistema. Asegurar que el software que vayamos a implementar aporte valor más allá del operativo, más como un soporte a las decisiones. Esa es la primera misión. La segunda misión es identificar aquellos riesgos y escenarios críticos. Nosotros somos los que tenemos esa visión estratégica del manejo documental. Nosotros somos los que podemos definir esos riesgos primordiales y obviamente las otras áreas también definen otros riesgos, pero ahí nosotros evaluamos esos impactos de fallos en la gestión documental. Podemos anticipar esos escenarios para que la continuidad de negocio se ejecute óptimamente. Debemos incluir en la selección esos criterios de seguridad
no solo todo lo que nos indica a nosotros esos procesos normativos o técnicos a través de la ISO 27001, sino más allá también nosotros tenemos esa capacidad de definir esos criterios de seguridad, de integridad, de trazabilidad de la información. Otra misión que tenemos nosotros es definir métricas de éxito desde el inicio, o sea, establecer indicadores claros. Sabemos que reducimos tiempo, ¿cuánto tiempo? Sabemos que aquí podemos ahorrar costos. Mostremos cómo es que podemos ahorrar costos, que no son números, que no son dólares, que no son euros, que no son pesos colombianos, que no son pesos mexicanos. Ok, ¿de qué manera yo puedo ahorrar al momento de implementar una solución de esas? Ahorrar tiempos, ahorrar procesos, ahorrar dolores de cabeza a futuro que quizás nos generen eh, sanciones de alguna manera empresarial, ¿cierto? Entonces, efectivamente ahí nosotros podemos establecer ese tipo de indicadores, esas métricas, como base para evaluar esos pilotos y obviamente ahí también negociar con nuestros proveedores. Orquestar la visión de los actores involucrados, es decir, como les decía, hay que tener empatía, es decir, recoger todas esas expectativas, lo que llaman la lista de deseos, ¿sí? Y obviamente sobre esa lista de deseos, pues de alguna manera también limitarlos, es decir, sí, necesitas esto, ok, duele, ok, ¿por qué duele? Ah, quizás el procedimiento actual no es el adecuado. Hay que revisarlo. Hay que identificar si realmente se necesita una reingeniería de procesos. Es decir, entender muy bien esas necesidades. Y la última es garantizar esa sostenibilidad en el tiempo. Es decir, no pensar cómo es el hoy, cómo resuelvo el hoy, sino también pensar qué va a pasar mañana. Y nosotros con esa visión estratégica documental, pues entender que esto está evolucionando a pasos muy rápidos, entender muy bien cuál va a ser el futuro del documento, ¿cierto? Entender muy bien cuál va a ser la presencia del dato en la gestión documental, qué actor va a presentar entonces hoy por hoy, qué papel nos va a representar los datos en la gestión documental. Es que hay que mirar allá, hay que proyectarse allá. No solamente nosotros debemos pensar en conservar, en organizar, ¿cierto? En gestionar y en tramitar y en custodiar los archivos, sino que hoy por hoy también tenemos que pensar nosotros en los datos, cómo los vamos nosotros a organizar, porque finalmente desde ahí también se genera información y decisiones. Entonces, ¿cuáles son las lecciones de experiencia que se han aprendido a través de la selección de un sistema, una solución documental? La selección de cualquier tipo de sistema debe abordarse como un proyecto estratégico y no como una compra puntual que una empresa requiera. El proceso recomendado que incluye, pues dentro de las tantas necesidades que se generan, dentro de las tantas características que podemos encontrar, es que inicialmente para todo debemos tener un diagnóstico inicial, una fotografía actual de la situación, mapear esos procesos documentales e identificar esos problemas críticos. Una definición de esos criterios de evaluación, es decir, que priorizar la usabilidad, priorizar el cumplimiento normativo y priorizar lo que llamamos nosotros la sostenibilidad. Un shortlist de proveedores, es decir, reducir esas opciones a quien cumplen lo esencial, es decir, a mis necesidades. No tanto someterme a un tema de que si está en Gartner o no está en Gartner, que si lo tiene tal empresa porque yo no lo tengo, o sea, ¿por qué lo tiene el banco y yo no lo tengo? No, hay que entender muy bien cómo es que funciono yo, ¿cierto? No la marca, qué necesidades tengo y a qué herramienta yo puedo llegar. Entonces, reducir esa lista de proveedores quizás que se acomoden a mis necesidades. Un tema de pruebas piloto, eso es efectivo, usar los documentos y procesos propios, no vemos genéricas, es decir, planes o pruebas piloto reales, con documentación real, con procesos reales. El tema de evaluación y negociación, es decir, siempre tomando las decisiones basadas en métricas objetivas, adopciones que se puedan realizar, tener esa noción de
¿cómo yo voy a pensar en futuro? La herramienta tiene que crecer, yo voy a crecer, debo presupuestar de alguna manera ese crecimiento, ese plan de despliegue y acompañamiento, ¿cierto? En conjunto, un plan de comunicaciones correcto, donde aseguremos esa formación a los usuarios finales, esa formación a los usuarios técnicos, esa formación a esos usuarios administradores, esa formación al ciudadano mismo que quizás de alguna manera entre e interactúe con nuestras herramientas, así no tenga una licencia, así no tenga un logueo de usuario y contraseña, simplemente pueda ubicar a través de la herramienta en qué estado está mi documento, en qué estado está mi trámite y anexo a eso siempre pues contar con un buen soporte y mantenimiento del software. No solamente hablamos de soporte cuando nosotros tengamos una situación especial, sino un soporte y acompañamiento, ¿cierto? Escuchar nuestras necesidades, que estén acompañándonos siempre, bueno, qué necesitan, en qué les podemos apoyar, qué quieren ustedes ahora, ¿cierto? Y esa medición continua, que sí es efectiva. Entonces, esta ruta evita decisiones quizás que las empresas vayan a tomar de manera impulsiva y garantizar que el sistema seleccionado pues realmente responda a una realidad que tiene la empresa o la organización. El verdadero valor de un responsable documental no está en custodiar archivos, sino en guiar a la organización hacia decisiones que aseguren que la información se convierta en un activo estratégico. Muchísimas gracias.